Hola, buenas tardes. Mi nombre es Antonio Valdez Santana. Actualmente estudio en la Facultad de Organización Deportiva y curso sexto semestre. Para esta tarea de la materia de deportes con raquetas, traje una investigación sobre las reglas del tenis. Esto con la finalidad de cumplir con la fase 2 de la actividad 2.1. Este, Hablaré sobre las reglas del tenis. Está el índice de todo lo que se investigó de estas reglas. Y esta es mi introducción. Para esta fase 2 de la actividad 2.1 realicé una investigación sobre las reglas del deporte de tenis y cabe mencionar que el juego de raquetas se divide en tres deportes, el tenis, tenis de mesa y el bádminton. Pero en esta ocasión las reglas son del deporte de tenis, donde realicé la investigación de su definición, la medida de la cancha de este deporte, los accesorios, las medidas de la pelota, la medida de la raqueta, puntuación en los partidos, en el set de juego, las excursiones del saque y las infracciones de este deporte, los servicios como arrestador, elección de lado y servicios y cambios de lado. Pelota en juego como pelota cuando toca una línea o un accesorio fijo, la orden de servicio como orden de recepción singles y dobles. Hablaré también sobre LED o repetición y cuando se gana o pierde un punto. Y por último, se investigó sobre la regla sobre la corrección de errores que lleva este deporte. La definición del deporte de raqueta es un juego que se juega en una cancha de forma rectangular que puede ser una de las muchas superficies. Se juega con dos jugadores, esto en la modalidad de individual, o cuatro jugadores cuando es en equipo. Los jugadores se paran en lados opuestos de la red y usan una raqueta de cuerda para golpear la pelota de un lado a otro. Ahora hablaré sobre la cancha y las medidas y todo lo que engloba esta regla. La pista o cancha será un rectángulo de 23.77 metros de largo por 8.23 metros de ancho. Para los partidos de dobles la pista será de 10.97 metros de ancho. Esto quiere decir que tienen más espacio en esta modalidad. La pista estará dividida en su mitad por una red suspendida de una cuerda o un cable metálico, cuyos extremos estarán fijados a la parte superior de dos postes o pasarán sobre la parte superior de dos postes a una altura de 1.07 metros. La red estará totalmente extendida de manera que llene completamente el espacio entre los dos postes de la red, y la malla debe ser de un entramado lo suficientemente pequeño para que no pase la pelota de tenis. La altura en el centro de la red será de 0.914 metros, en donde estará sostenida mediante una faja. Habrá una banda cubriendo la cuerda o el cable metálico y la parte superior de la red, y la faja y la banda serán blancas por todas partes. Cabe mencionar que cada línea de fondo será dividida en dos partes o en dos marcas, central de 10 centímetros de largo, que se trazará dentro de la pista y será paralela en las líneas laterales de la modalidad de individual. La línea central de servicio y la marca central serán de 5 centímetros de ancho. Las otras líneas de la pista serán de entre 2.5 centímetros y 5 centímetros de ancho, excepto las líneas de fondo, que podrán ser de hasta 10 centímetros de ancho. Todas las medidas de la pista se tomarán por la parte exterior de las líneas. Todas las líneas de la pista serán del mismo color para que contraste claramente con el color de la superficie. Para los partidos en forma de individual se usa una red
individuales. Los centros de los postes de la red estarán a 0.914 metros afuera de cada lado de la línea de individuales. Si se usa una red de dobles, entonces la red se sostendrá a una altura de 1.07 metros mediante soportes denominados palos de los individuos, cuyos centros estarán a 0.914 metros afuera de cada lado de la línea de individuales. Los postes de la red no serán de más de 15 centímetros de diámetro. Los palos de individuales no serán mayores que un cuadrado de 7.5 centímetros por lado o 7.5 centímetros de diámetro. Los postes de la red y los palos de individuales no sobresaldrán más de 2.5 centímetros por encima de la cuerda de la red. Las líneas que trazan esta cancha limitan los extremos de la pista y se denominan líneas de fondo, y las líneas que limitan los costados de las pistas y denominan líneas laterales. A cada lado de la red paralela a ellas se trazarán dos líneas entre las líneas laterales a una distancia de 6.40 metros a partir de la red. Estas líneas se llaman líneas de saque o de servicio. A cada lado de la red, el área entre la línea de servicio y la red será dividida por una línea central de servicio en dos partes iguales llamadas cuadro de servicio. ¿Ok? Los accesorios que imparte este deporte, que son los accesorios fijos de la pista, que incluyen los obstáculos de fondo y a los costados, los espectadores, los palcos y asiento de los espectadores, todos los otros objetos fijos alrededor de sobre la pista, además del juez de silla, los jueces de línea, el juez de red y los recogepelotas. Cuando estén en sus respectivos lugares en un partido de individuales que se juegue con una red de dobles y palos de individuales, los postes de la red y la parte de la red situada por fuera de los palos de individuales son accesorios fijos permanentes y no se consideran postes de la red ni parte de la red. Ahora nos pasamos a la regla de la pelota. La pelota tendrá una superficie exterior de uniforme que consistirá en una tela, excepto en las pelotas de espuma de etapa 3, en el caso de que tengan costuras deberán ser sin rebordes. La pelota se ajustará a uno de los tipos especificados en la tabla. Como podremos ver que hay tipo 1 rápida, tipo 2 media, tipo 3 lenta y altitud. Aquí en esta tabla nos menciona el peso de la pelota en cada uno de los tipos, el tamaño, el rebote, las deformación hacia adelante, deformación de retroceso y el color que debe llevar cada uno de los tipos. Aquí vemos que el tipo 1, la bola rápida, debe ir de blanco o amarillo, tipo 2 blanco o amarillo, y las tipo 3 también, tipo y actitud también. Vemos que todas son iguales, bueno, la mayoría, excepto en las deformación hacia adelante y deformación de retroceso. Además, todos los tipos de pelota incluidos en la tabla tendrán que conformarse a los requisitos de durabilidad que se muestra en la tabla siguiente. Aquí vemos el peso, el rebote, deformación hacia adelante y deformación retroceso en el cambio máximo. Cabe mencionar que la Federación Internacional de Tenis decidirá cuestiones sobre si una pelota o prototipo se ajusta a las especificaciones del aprendiz 1 o si se aprueba o no para utilizarse en el juego. Dicha resolución puede ser tomada por su iniciativa propia o siguiendo la solicitud de una parte que tenga un interés genuino en el juego
incluidos un jugador o fabricante de equipo de tenis o una asociación nacional o cualquiera de sus miembros. Tales resoluciones y solicitudes serán hechas de acuerdo con los procedimientos de revisión y consideración de la Federación Internacional de Tenis que sean aplicables. Y un dato interesante, que los cambios de pelota, si los hubiese, se pueden hacer después de un número determinado de impar de juego, en cuyo caso el primer cambio de pelota del partido se realizará 2 juegos antes que en el resto del partido, teniendo en cuenta el calentamiento. Un juego de tie break cuenta como un juego para el cambio de pelota. No se hará un cambio de pelota al principio de juego del tie break. En dicho caso, el cambio de pelota se retrasará hasta el comienzo del segundo juego del set siguiente o al principio del set. Ahora nos pasamos a hablar sobre la raqueta. La raqueta constituye en un marco y cuerdas, donde el marco constituye en un mango y una cabeza, y puede que también tenga una garganta. La cabeza se define como la parte de la raqueta donde se conecta el encordado. En mango se define como la parte de la raqueta conectada a la cabeza que el jugador agarra para jugar. La garganta, cuando la haya, es la parte de la raqueta que une el mango con la cabeza. La superficie del golpeo, que se define como el área principal del encordado, rodea por los puntos de entrada de las cuerdas de la cabeza, puntos de contacto de las cuerdas con la cabeza. Lo que sea más pequeña será plana y consistirá en un encordado de cuerda cruzados que sean entrelazados o adheridas alternativamente donde se cruzan. El cordaje será generalmente uniforme y en particular tendrá la misma densidad en el centro que en cualquier otra área. La raqueta será diseñada y engordada de tal forma que las características de juego sean idénticas en ambas caras. Aquí vemos que el marco de la raqueta no va a exceder a 77.7 centímetros de longitud o total y de 31 centímetros de anchura total. La superficie del golpeo o encordado no excederá de 39.4 centímetros de longitud total cuando se mida paralelamente al eje longitudinal de mango, y de 29.2 centímetros de ancho total cuando se mida perpendicularmente al eje longitudinal del mango. No se considera o pegar a la raqueta ninguna fuente de energía que pueda cambiar o afectar sus características del juego o benefician al deportista o al atleta. Es un dato interesante, y ya que la raqueta estará libre de cualquier objeto adherido, protuberancia y dispositivo que haga posible cambiar materialmente la forma de la raqueta o que pudiese alterar el momento de inercia en torno a un eje principal, o cambiar cualquier propiedad física que pueda afectar el funcionamiento de la raqueta durante el juego de un punto. Se permite utilizar objetos adheridos o dispositivos aprobados como la tecnología de análisis de jugador, o que se utilicen para limitar o prevenir deterioros o de desgarros o vibración, o en el caso del marco para distribuir el peso. Ya nos pasamos a hablar sobre la puntuación en un partido de set y juego. Antes de leer esta información, estas reglas, hay una pregunta. ¿Cómo funciona un set en tenis? Bueno, un partido de tenis se divide en sets. Para ganar un set, un jugador debe ganar 6 juegos, pero además
debe haber ganado por lo menos 2 juegos más que su rival. Si el set está empatado a 5 juegos, el ganador es el primero que llega a 7. El juego lleva una puntuación inusual. Eso quiere decir que el primer punto se contabilizará como 15 puntos, el segundo como 30 puntos y el tercero como 40 puntos. El partido se gana con 2 sets o con 3 sets, dependiendo si se juega al mejor de 3 o al mejor de 5. La puntuación en un set, hay diferentes métodos de puntuación, ya que los dos métodos principales son el set de ventaja o el set de tiebreak. Puede usarse cualquiera de los métodos siempre que el que se vaya a utilizar se anuncie antes de que comience el partido o la competición. Si se usa el método de set de tiebreak, también debe anunciarse independientemente de que el set final se juegue como un set de tiebreak o un set de ventaja. El set de ventaja es el primer jugador o equipo que gane 6 juegos ganará el set, siempre que haya un margen de ventaja de 2 juegos sobre el contrario. Si es necesario, el set se prolongará hasta que se haya conseguido ese margen. Y el set de tiebreak, el primer jugador o equipo que gane 6 juegos ganará el set, siempre que haya un margen de 2 juegos sobre el oponente. Si el marcador alcanza los 6 juegos iguales para ambos, se jugará un tiebreak. La puntuación que se utiliza en un partido: se puede jugar un partido al mejor de 3 sets. Esto quiere decir que un jugador o equipo necesita ganar 2 sets para hacerse con el partido. O al mejor de 5 sets, un jugador o equipo necesita ganar 3 sets para hacerse con el partido. La ejecución del saque y sus infracciones. El servicio saque inmediatamente antes de comenzar el saque. El servidor se pondrá con ambos pies situados detrás de la línea de fondo, es decir, lo más alejado de la red, y dentro de la prolongación imaginaria de la marca central y la línea lateral. El servidor lanzará la pelota al aire con la mano con cualquier dirección y la golpeará con la raqueta antes de que toque el suelo. Se considera que se ha ejecutado el servicio en el momento en que el jugador de un raquetazo, lo mismo si toca la pelota como si falla al intentarlo. Un jugador que solamente usa un brazo puede utilizar la raqueta para lanzar la pelota. En la ejecución del servicio, en un juego normal, el servidor se situará alternativamente detrás de la mitad derecha e izquierda de la pista, comenzando por la mitad derecha en cada juego. En el juego de tiebreak, el saque se efectuará alternativamente desde detrás de la mitad derecha e izquierda de la pista, y el primer servicio se efectuará desde la mitad derecha de la pista. La pelota servida deberá pasar por encima de la red y aterrizará dentro del recuadro de servicio que esté diagonalmente opuesto antes de que el rostrador la devuelva. Las infracciones de este deporte, ya sea de la falta de pie, esto quiere decir que durante la ejecución del saque, el deportista, o en este caso el servidor, no cambiará su posición andando o corriendo, aunque se permitirá leves movimientos de los pies, ni tocará con ninguno de los pies la línea de fondo o la pista. No tocará con ninguno de los pies el área fuera de la extensión imaginaria de la línea lateral, ni tocará con ninguno de los pies la extensión imaginaria de la marca central. Si el servidor infringe esta regla, entonces cometerá una falta de pie. Y cuando hablamos de la falta en el servicio es una falta
si el servidor infriegue la regla de 16, 7 o 18, o si el servidor no golpea la pelota al intentar hacerlo, o si la pelota servida toca un accesorio fijo permanente, el palo de individualidades o el poste de la red antes de que caer sobre el terreno, o si la pelota servida toca al servidor o al compañero del servidor, o cualquier cosa que ellos, el servidor y sus compañeros, lleven un puesto o tengan en la mano. Ahora hablaremos sobre el servidor, restador, elección de lado y servicios y cambios de lado. Primero hablaremos sobre el servidor y restaurador, ya que los jugadores o equipos se situarán en lados opuestos de la red. El servidor es el jugador que pone la pelota en juego en primer lugar. El restaurador es el jugador que está listo para devolver la pelota sacada por el servidor. Elección de lados y servicios. La elección de lados y el derecho a ser servidor o restaurador en el primer juego se decidirán por sorteo antes de que comience el calentamiento. Cabe mencionar que el jugador o equipo que gane el sorteo puede elegir ya sea ser el servidor o el restaurador en el primer juego del partido, en cuyo caso el oponente elegirá el lado de la pista para el primer juego del partido, o el lado de la pista para el primer juego del partido, en cuyo caso el oponente elegirá si desea ser servidor o restaurador para el primer juego del partido, o que sea su oponente quien haga una de las elecciones anteriores. Para el cambio de lado, para los atletas, cambiarán de lado al final del el tercer y el siguiente juego impares de cada set. Los jugadores también cambiarán de lado al final de cada set, a menos que el número total de juego en ese set sea par, en cuyo caso los jugadores cambiarán de lado al final del primer juego del set siguiente. Durante el juego del tie break, los jugadores cambiarán de lado después de cada 6 puntos. Ahora hablaré sobre la pelota en juego. Pelota cuando toca una línea o un accesorio fijo. Si la pelota en el juego, a menos que se cante una falta o un LED, la pelota está en juego desde el momento en el que el servidor realiza el saque y permanece en juego hasta que se decide el punto. Cuando hablamos sobre la pelota toca una línea, es cuando una pelota toca una línea. Se considera que cae dentro del campo de juego limitado por esa línea. Y cuando la pelota toca un accesorio fijo permanentemente, en el juego toca un accesorio fijo, después de haber caído en el cuadro correcto de la pista, el jugador que lanzó la pelota se llevará el punto. Si la pelota en el juego toca un accesorio fijo permanente, antes de tocar el suelo, el jugador que golpeó la pelota pierde un punto. Hablaré sobre el orden de servicios, orden de recepción, singles y dobles. Cuando hablamos del orden de servicio o saque, al término de cada juego, el restador se transformará en servidor y el servidor se convertirá en el restador del juego siguiente. En el juego de dobles, el equipo al que le toque servir en el primer juego de cada set decidirá cuál de los dos jugadores lo hará en ese juego de manera similar antes de que comience el segundo juego. Sus oponentes decidirán qué jugador realizará el servicio en ese juego. El compañero del jugador que sirvió en el primer juego efectuará el saque en el tercer juego y el compañero del jugador que sirvió en el segundo juego lo hará en el cuarto. Esto para rotación continuará hasta el final del set. En el orden de recepción en dobles, el equipo al que le toque ser restador en el primer juego de un set decidirá qué jugador recibirá el primer punto del juego. De manera similar, antes de que comience
el segundo juego, sus oponentes decidirán qué jugador recibirá el primer punto de ese juego y el jugador que fue el compañero del restador en el primer punto de juego recibirá el segundo punto y esta rotación continuará hasta el final del juego y del set. Después de que el restador haya devuelto la pelota, cualquiera de los jugadores de un equipo puede golpearla. Cuando hablamos de LED o repetición, o cuando se gana o pierde un punto el jugador, el servicio es un LED o repetición si la pelota servida toca la red, la faja o la banda y luego entra en el cuadro correcto, o después de tocar la red, la faja o la banda toca al restador o al compañero del restador o cualquier cosa que ellos lleven puesto o tengan en la mano antes de tocar el suelo. O si la pelota se sirve cuando el restador no está preparado. En el caso de que haya un LED en el servicio, esa jugada no contará y el servidor efectuará el saque de nuevo, aunque el LED en el servicio no anula una falta anterior. Cuando hablamos de LED o repetición, en todos los casos en los que se canta un LED, excepto cuando se cante una repetición en el segundo servicio, se volverá a jugar todo el punto. El jugador pierde el punto cuando comete dos faltas consecutivas al servir o si el jugador no devuelve la pelota en juego antes de que pegue dos botes consecutivos, o si el jugador devuelve la pelota de tal manera que toca el suelo o un objeto antes de que bote fuera del campo de juego correcto, o cuando el jugador devuelva la pelota en juego de tal manera que antes de que bote toca un accesorio fijo permanentemente, o si el restador devuelve el servicio antes de que bote, o si el jugador para retire deliberadamente la pelota en juego sobre una raqueta o la toca deliberadamente con su raqueta más de una vez. Cabe mencionar, como en todos los deportes, pues tienen sus reglas y la mayoría de los deportes se parecen a las reglas, y como deportistas pues hay que seguir las reglas para jugar un juego limpio. Ya por último, si el jugador cambia deliberada y materialmente la contextura de la raqueta mientras la pelota está en juego o en dobles, ambos jugadores tocan la pelota al devolverla. Para la corrección de errores se divide en 9 puntos o en 9 incisos. En el A, durante un juego normal o un juego de tie-break, si el jugador efectúa el servicio desde el lado equivocado de la pista, eso se corregirá tan pronto como se descubra el error y el servicio se hará el saque desde el lado correcto de la pista conforme al tanteo. En el inciso B, durante un juego normal o un juego de deep break, si los jugadores se hallan en los lados equivocados de la pista, el error se corregirá tan pronto como se descubra, y el servidor efectuará el saque desde el lado correcto de la pista conforme al tanteo. En el inciso C, si durante un juego normal un jugador efectúa el servicio cuando no es su turno, el jugador al que le correspondía originalmente va a realizar el servicio y lo hará tan pronto como se descubra el error. Y en el inciso D, si durante un juego de tie break un jugador efectúa el servicio cuando no es su turno y el error se descubre después de haberle jugado un número par de 15 puntos, se corregirá el error inmediatamente, y si el error se descubre después de que se haya jugado un número impar de puntos, el orden del servicio permanecerá alterado. El inciso E,
durante un juego normal o un juego de tie-break en dobles se comete un error en el orden de recepción de servicio, este permanecerá alterado hasta el final del juego en el que se descubrió el error. En el inciso F, si por error se comienza un juego de tie-break al igualar a 6 cuando ya se había decidido anteriormente que sería un set de ventaja, se corregirá el error inmediatamente solamente si se ha jugado un punto. En el inciso G, si por error se comienza un juego normal al igualar a 6 cuando ya se había decidido anteriormente que sería un set de tie-break, se corregirá el error inmediatamente solamente si se ha jugado un punto. En el inciso H, si por error se comienza un set de ventaja o un set de tie-break cuando ya se había decidido anteriormente que el último set tenía un tie-break de desempate, se corregirá el error inmediatamente solamente si se ha jugado un punto. Y por último, en el inciso I, si los cambios de pelota no se efectúan en el orden correcto, se corregirá el error cuando sea el siguiente turno de servicio del jugador o el equipo al que le tocaba sacar con las pelotas nuevas originalmente. En sí, para esta corrección de errores, cuando se descubra que se ha cometido un error con respecto a la aplicación de las reglas del tenis, todos los puntos jugados anteriormente serán válidos. Los errores que se descubran se corregirán. Y aquí están las referencias bibliográficas donde saqué esta tarea. Y ya sería todo. Muchas gracias.